Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones, el Éxodo. Y vamos a ver la secuencia de la lección de la semana pasada. Estamos mirando a Moisés y antes de continuar vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado y bendecido sea tu nombre por siempre. Estamos delante de ti, primeramente agradecidos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por la protección que nos das, porque a pesar de los retos de la vida, Señor, tú nos mantienes de pie cada día. Te pido una forma muy especial, una bendición por todas las personas que tienen a bien acompañarnos, Señor. Que tu Santo Espíritu more en cada una de sus vidas, Señor, y tú lo bendiga de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. También te pido que al momento de grabar esta lección, Señor, que tu Santo Espíritu se pose sobre mí, que no sean mis palabras, siempre las tuyas. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. El título de esta lección es muy interesante, la salsa ardiente. Y lo que conocen la historia de Moisés sabe que esto marcó a un punto en la historia de la vida de este gran personaje muy importante. Eh, y el versículo para memorizar lo encontramos en Éxodo 3, 7 al 8 y dice, y el Señor le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias. Y he descendido a librarnos de manos de los egipcios y a sacarlo de este país para llevarlo a una tierra buena y espaciosa que emana leche y miel. Saben, aquí está hablando un tema muy interesante y es cuando Dios hace a una persona un llamado. El llamado que Dios hace a la persona, y yo no estoy hablando de una llamada telefónica, sino en la invitación que Dios hace a una persona, cambia el rumbo de la vida. Pero Dios no da opciones de responder, de seguir o no el llamado, sabiendo siempre que el llamado que Dios hace siempre es lo mejor para nosotros. Sin embargo, a veces no es fácil aceptarlo de primera instancia. Y eso fue el caso de varios personajes. No todos dijeron que sí a la primera. Algunos como Moisés pusieron algunos peros. Eh, Ese llamado le ocurrió a Moisés en la famosa salsa ardiente. Y Moisés sabía que, aunque él no conocía las leyes, quizás las leyes de la combustión, él sabía que aquello, la salsa era una planta que no, que al día y seguía, o sea, no se consumía. Y él sabía que estaba frente a un milagro y el llamado lo estaba haciendo Dios sin duda a una tarea específica. La cuestión era si respondería positivamente o si no lo hacía. Él tenía la opción de responder o no responder. Y Moisés no se mostró muy receptivo al principio. Tal vez recuerde cuando quizás en algún momento Dios te llamó a hacer algo y ya tú tenías otros planes y tienes que cambiar tus planes o redirigir tus planes para seguir los planes de Dios. Es cierto, porque muchas veces, Señor, muchas veces los planes de Dios y los nuestros no coinciden. Entonces hay que cambiar los planes que usted tenga por los planes que Dios tenga para usted. Y dice que, pero aceptar el llamado de Dios y hacer lo que se le indique es sin duda el camino hacia la existencia más satisfactoria. Puede que no siempre sea fácil y no lo fue para Moisés, casi nunca es fácil y más cuando en el caso de Moisés tenía que cambiar todo en su vida. Eh, es mejor,
pero cuán insensato es seguir el propio camino cuando Dios nos llama en otra dirección. Vimos mucho en la Biblia el caso opuesto cuando la persona quiere seguir su propia dirección. ¿Qué pasa? Dios no va a hacer nada, pero, o sea, está saliendo del plan de Dios. Y en la parte del domingo, ahora sí vamos a entrar de lleno a la historia o al relato de la salsa ardiente. Fíjense que nosotros vimos la semana pasada que Moisés, su vida se dividió en tres etapas de 40 años cada uno. La primera etapa estuvo en Egipto como príncipe heredero al trono egipcio. La segunda etapa está en el desierto. Fue como que un giro de 180 grados lo que vivió Moisés. Eh, y dice que Moisés tuvo una vida tranquila en el desierto. Él huyó a Madián cuando en defensa propia le quitó la vida al egipcio por defender a un hebreo y luego los mismos hebreos lo traicionaron o lo amenazaron con traicionarlo. Y él se casó, o sea, formó parte de la familia de Jetro. Él era el sacerdote del lugar y pasó 40 años trabajando como pastor y disfrutando de la presencia de Dios tal como se revela en la naturaleza. Sin embargo, el tiempo no tuvo el propósito de que Moisés simplemente disfrutara de la naturaleza, eso era parte. Aquí es que estamos hablando. Dios utilizó a Moisés en el tranquilo desierto para escribir, y ahí escribió el libro de Génesis y el libro de Job, inspirado bajo la dirección divina, que son los libros más antiguos que existen. Esto está en Patriarca y Profeta, la página 256. Moisés también recibió vislumbres cruciales acerca del gran conflicto, la creación, la caída, el diluvio, la historia de los patriarcas y lo más importante, el plan de salvación. Todo eso está incluido en Génesis. Por lo tanto, Moisés desempeñó un papel muy decisivo en comunicar a la humanidad el verdadero conocimiento del Dios creador y sustentador. De lo que estaba haciendo en vista de ese pecado ha causado estragos en el planeta y la historia bíblica de la salvación. O sea que Moisés, allí en la tranquilidad, aquí dice, en un momento, en un tiempo de relajación y tranquilidad, esa comunión que él tenía con Dios lo transformaron, no solamente lo transformaron, sino que lo prepararon. Sin él darse cuenta, lo estaban preparando para el liderazgo. Esto es muy interesante. Los planes de Dios, como digo, la manera de Dios es muy diferente a la nuestra. La historia bíblica, o sea, las personas que escriben tienen que estar en tranquilidad, así que se inspira en relajación, en tranquilidad, tienen que estar en un lugar, por lo general, en medio de la naturaleza, cosas así. Éxodo 3:1 al 6. ¿Qué significa el hecho de que el Señor se presentó a Moisés como el Dios de Abraham? Éxodo 3:1 al 6. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se apareció el ángel de Jehová en una salsa de fuego en medio de una salsa, y él miró y vio que la salsa ardía en fuego, pero que la salsa no se consumía. Eso es algo muy extraño. Entonces Moisés dijo: iré ahora y veré esta gran visión.
porque la salsa no se quema. O sea, eso, Dios hizo eso para llamar la atención de Moisés y funcionó. Claro que iba a funcionar, Dios sabe cómo hacerlo. Y viendo Jehová, que iba a ver y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y y él dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, no te acerques, quita el calzado de tu pie, porque el lugar que pisa tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, del Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro y tuvo miedo de de mirar a Dios. O sea, la presencia de Dios estaba ahí. El Señor se mostró, fíjense que se mostró como el Dios de los antepasados de Moisés, los fundadores bueno, todavía no eran los hebreos eran una nación en fundación, en formación, todavía no era como una nación per se, eh, sino que eran los israelitas porque su padre se llamaba Israel. Eh, pero él sabía que había habido una promesa que Dios le ha hecho a los patriarcas de que ellos heredarían a Canaán. Y era una promesa que de seguro Moisés sabía, así que Moisés, cuando Dios se presentó ahí, él supo que el tiempo había llegado y que él era la persona elegida. Y ahora la parte del lunes, el ángel del Señor. El ángel del Señor aquí se refiere a Jesús. Entre las llamas de una salsa ardiente fue el mismo eh, Jesús mismo el que habló de la salsa. Y aquí dice que no siempre en la Biblia se usa el título del ángel del Señor, se hace una referencia a Jesucristo. El término ángel significa simplemente que es un mensajero y es en el contexto en que determina si se refiere a un humano o a un ángel o a Jesús. En muchos casos, el ángel del Señor se refiere en la Biblia a la persona divina que analiza. O sea, hay muchas partes donde cuando se dice el ángel del Señor, se está refiriendo a Jesús. Y aquí vamos a seguir leyendo Éxodo 3, 7 al 12. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el clamor a causa de sus estactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra que es tierra buena y ancha y que fluye leche y miel. Y los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión de los egipcios, cómo lo oprimen. O sea, Jesús le está explicando a Moisés lo que él va a hacer. Como siempre, él le explica, o sea, tú tienes un llamado y yo te voy a explicar cuál es mi plan y tú eres parte de ese plan. Ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques a Egipto de mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto haré por señal de que yo he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviré a Dios sobre este monte. O sea, Moisés estaba dudando de él, estaba dudando de su capacidad. Eh, Quizás antes, cuando él era príncipe de Egipto, él no hubiese dudado, porque a su manera de entender, a la manera humana de entender las cosas, él estaba capacitado de más, pero ahora al pasar tanto tiempo en el desierto, había perdido muchas de sus habilidades, incluyendo, se dice que él tenía problema ahora para hablar, dicen que tenía un problema del habla y dice que era el idioma que le estaba
que había olvidado, pero había olvidado muchas cosas de los egipcios, le había pasado 40 años y ya pues él no se sentía capaz. Pero para Dios ese era el momento. El sufrimiento del pueblo de Dios en Egipto es descrito drásticamente como un gemido y o sea, los israelitas estaban clamando a Dios por libertad, por la opresión que estaban recibiendo. Es decir, incluso antes del Sinaí, la ratificación del pacto, ellos eran su pueblo y él lo habría de prosperar en la tierra de Canaán como prometió a sus ancestros. Y Dios dijo a Abraham que lo enviaría al faraón con una comisión específica. Ahora ve porque yo te mando a que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Dios llama a los hebreos nuevamente mi pueblo. Menuda tarea requería Dios, o sea, una de las tareas más grandes que se le ha encomendado a un ser humano. Y él pregunta, ¿quién soy yo? Al comprender el significado de qué sucedería y cuál sería su papel en esto, Moisés preguntó por qué había sido elegido por Dios, por qué él. Aquí tenemos desde el principio una indicación de su carácter. Ahora él era una persona humilde y su convicción de que no era digno. Esto es muy importante. Era humilde y él no se sentía digno de hacer o sea, de llevar a cabo tan grande misión. ¿Por qué es tan importante la humildad y el sentido de su propia indignidad para quien pretenda seguir al Señor y hacer algo por él? Fíjense, el orgullo es un problema muy serio que tenemos los seres humanos, porque el orgullo no nos deja ver nuestra necesidad de Dios. Y realmente Dios necesitaba a Moisés, un Moisés humilde, que supiera que él solamente era un instrumento en mano de Dios, que él no iba a ser el libertador, él solamente era el instrumento. eh, y que Dios lo estaba utilizando a él, que Dios lo había escogido a él. No por quién era, sino por lo que él estaba dispuesto a hacer en mano de Dios. Fíjese que eh, vamos a seguir mirando como el comportamiento de Moisés. El, el nombre del Señor, Éxodo 3:13 al 22. Y dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y él respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, digo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. O sea, ¿a quién yo le voy a decir? Yo no puedo, Moisés está diciendo, yo no puedo ir en mi propio nombre, ¿quién es el que me está hablando? Y Jehová le dijo, yo soy el que soy. Y él dijo, así dirá a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y además dijo Dios a Moisés, así dirá a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me, me ha enviado a vosotros. Es el mismo nombre para siempre, con él se me recordará por los siglos de los siglos. Así que Dios Jehová se presenta como el Dios de los patriarcas, a lo que ellos conocían. Y ve y reúne a los ancianos y dile, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto la aflicción. eh, y él le promete sacarlo de Egipto y llevarlo a tierra de Canaán. Y oirán su voz y irás tú y los ancianos de Israel y le dirás, o sea, él le está diciendo las instrucciones de todo lo que va a hacer. Primero se va a presentar
a los israelitas y le va a decir que yo soy el que soy, o sea, el Dios de sus padres lo estaba enviando y después él iba a ir con los ancianos al ver al faraón y a pedirle que lo dejaran ir. Dios se presenta a Moisés como Eje Asher Ejeye, que significa literalmente yo seré quien seré o yo soy quien soy. Dios utiliza el mismo verbo Ejeye en el versículo 14 cuando Dios dice estaré contigo. Esto significa que Dios es eterno, Él es Dios trascendente y a la vez cercano que habita con los contritos y humildes de corazón, o humilde de espíritu. Así que una pista acerca de esto se encuentra en en Éxodo 6:3, donde Dios declaró, me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso, pero por el nombre del Señor me he dado a conocer plenamente en ellos. O sea, Yahweh, como Dios se conoce, es un Dios cercano, es un Dios íntimo que interviene en los asuntos humanos. Destaca el poder moral mediante el amoroso cuidado y el Dios de Elohim, Dios de todos los pueblos y es el gobernante del universo. O sea, él está mencionando este nombre para que lo invocaran no como algo mágico, sino que se trata de una proclamación de quién es Él. Él es Jehová. O sea, Él está diciendo, yo soy el que soy, es quién es Él. Eh, en la parte del miércoles vemos que Moisés pone excusa, él no responde de inmediato, sino que él da excusa y eso lo vemos en el capítulo 4 del 1 al 17. No lo voy a leer todo, pero él dijo, he aquí que ellos no me creerán ni me van a oír, ni van a oír mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, esto tienes, ¿qué tienes en tu mano? O sea, eh, Moisés está dudando de que le crean a él. Y Dios le dijo eh, que tenía en la mano. Y Moisés tenía un bastón. Le dice que lo echara a tierra y él se convierte en serpiente. Y después lo agarra y vuelve y se convierte. Y luego entra la mano en el pecho y se vuelve blanca como como la nieve y vuelve y la entra y cambia. O sea, Dios le está dando señales para que le mostrara al faraón. Y otra de o sea, primero dice, y si no me escuchan, y entonces Dios con toda la paciencia del mundo le dice, mira, vamos a hacer unos milagritos aquí. Eh, y entonces él podía convertir también el agua en sangre. Pero él también da una excusa. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Y si no me creen, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Y si no me creen. Y después la cuarta objeción que él da es que yo no soy elocuente o no sé hablar. Primero Dios le dice que él va a decir, yo soy el que soy, le muestra milagro para que muestren que Dios es Dios y que él es su mensajero. Y luego que tiene esos tres, y si no me creen, dice una cuarta es que yo no soy elocuente. Y entonces Dios le da solución a todas sus preguntas. Y Moisés presenta su quinta y última súplica y pide directamente, por favor, Señor, envía otro, no me envía a mí. O sea, Dios le sigue dando eh, señales de que Él está ahí y todavía Moisés dice, envía otro, Señor. Y entonces a respuesta de eso, él le dice que va a enviar con él a su hermano Aarón para que hable, o sea, para que sea Aarón que hable.
Y ahí entonces él acepta y pide a su suegro Jetro la bendición y el pedido de que lo deje salir con su familia. Y en Éxodo 4, 18 al 31 hay una historia muy extraña y aquí sale Séfora, que era la esposa de Moisés, como protagonista de este episodio. En Éxodo 4, 18 al 31 se puede leer. Y esto es algo muy, lo que pasa aquí, uno se puede escandalizar. Recuerden que la Biblia se escribió hace muchos años, miles de años atrás, en otra cultura, en otra época y en otra cultura. Eso siempre nosotros tenemos que comprender, porque lo que vemos aquí no es muy bonito, que digamos. Es más, esto se está, eh, esto es una práctica tal como la presentan aquí, que parece una barbarie. O sea, en nuestra cultura, en nuestra época, parece una barbarie. Y como se realizaba, ahora se realiza, pero no así, pero como se realizaba ahí a sangre fría, eso es como una, como una barbarie. Y dice que el Señor estuvo, Moisés sale con sus dos hijos y Moisés Dios estuvo a punto de matarlo. Por el contexto del relato, se trataba de la circuncisión, o sea, Dios pedía que ellos fueran circuncidados y el hijo menor no estaba circuncidado como exigiría el pacto de Abraham. Y como líder del pueblo de Dios, Moisés debía mostrar o sea, su perfecta sumisión, obediencia a Dios y a guiar a otras personas para que fueran obedientes. Tenía que ser un modelo de entrega total. Su esposa Séfora era una mujer de acción y esta mujer cuando vio ella vio que iban a matar a Moisés, ella cogió a ese niño y ella misma lo circuncidó. Eh, y ella tocó a Moisés con el prepucio ensangrentado y esta sangre la representa la expiación y la vida y el sellamiento del pacto. O sea, para salvar la vida de Moisés, ella hizo eso, actuó rápido, circuncidó al niño y con el prepucio lleno de sangre tocó a Moisés. Ah, y el hecho de que ella se hiciera tan prontamente añadió dramatismo a la situación. Es posible extraer una importante lección en este episodio, a saber, nunca debemos dejar de hacer lo que es correcto. Y mientras se alejaba de María, Moisés tuvo una terrible, sorprendente manifestación del desagrado de Moisés, del Señor por algo así. Como si fuera a destruirlo inmediatamente, no le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos y cedido a la persuasión de su esposa, pero ella misma hizo el asunto. Eh, Esta es una de las historias medias extrañas que nosotros encontramos en la Biblia, pero eran los mandatos de ese tiempo. Recuerden que Moisés, los 80 años de aquel tiempo no son los de ahora, pero Moisés tenía 80 años ya cuando esto ocurrió. Eh, Había pasado 40 años cuidando ovejas, vivía una vida tranquila, relajada, aquí mismo lo dice, una vida tranquila, relajada en medio de la naturaleza y él como que no tenía mucho deseo de salir de esa vida para ir a enfrentarse a su antiguo, o sea, a su antiguo enemigo, el faraón de Egipto, a sacar un pueblo y pasar 40 años otra vez pagando con el desierto, esta vez con 2 millones, alrededor de 2 millones de personas, no era algo fácil. Aquí en la parte del viernes ya el dramatismo llamado desde la salsa al diente fue probablemente la experiencia más transformadora de la vida de Moisés. Todos los otros momentos importantes de la existencia dependieron de su respuesta positiva
y su obediencia al requerimiento de sacar los hebreos, introducirlo a la tierra prometida. Nosotros sabemos cómo terminó todo, pero ponte en el lugar de Moisés, él no sabía cómo iba a terminar. Cuando estuvo ante la zarza ardiente, había huido de Egipto para salvar su vida, o sea, él era un prófugo de la ley. Una nueva generación de hebreos había llegado a la escena durante los últimos 40 años, muchos de los cuales probablemente sabían poco acerca de él o habían recibido información distorsionada acerca de su persona por lo que ocurrió con el egipcio. Sin embargo, ahora es llamado por Dios a guiar al pueblo lejos de una nación poderosa. O sea, era un pueblo que no era una nación poderosa, eran muchos, pero no era una nación poderosa, eran esclavos. La mentalidad de ellos era una mentalidad de esclavos. No es de extrañar que al principio se mostrara reacio. Si era una tarea extremadamente exigente, pero imagina lo que Moisés habría perdido si él se hubiese negado a la voluntad de Dios, hubiese aparecido alguien más, pero no hubiésemos conocido a Moisés. Tal vez había desaparecido de la página de la historia en lugar de convertirse en una de las personas más grandes e influyentes, no solo en el ámbito bíblico, sino en el mundo, gracias a poder de Dios. Fíjense que el liderazgo de Moisés es imitado en esta época, no solo, o sea, que no es solamente en el mundo religioso. Muchas de las leyes que él escribió, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo o por Dios, eh, son las leyes que rigen, que, o sea, se usan en el principio. O sea, Moisés dicen que fue después de Jesús, fue el líder más grande que ha existido en este mundo. Y fíjense cómo fue que Dios lo capacitó en el desierto, en la tranquilidad, con la relajación. Ahí fue que Dios transformó su vida y hizo de Moisés un hombre humilde, un hombre manso. Y eso era lo que Dios necesitaba. Una persona que eh, estuviese dispuesta a ser un instrumento, no el líder. O sea, él era el líder visible. Él era el instrumento del líder invisible que era Dios. Eso es lo que Moisés se convirtió. Que vamos a seguir mirando esta historia la semana que viene, perdón. Yo lo invito a seguir estudiando su lección, es muy interesante, a leer todo, pueden leer todos los versículos, yo no leí todo por razones de tiempo, pero es bueno y recuerden que pueden utilizar como material de apoyo el Patriarcas y Profetas y amplía mucho las ideas que están aquí. Bueno, yo hasta aquí me despido, hasta la próxima semana, si Dios lo permite, pero antes vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre, Señor. Gracias porque tú tienes el control de nuestras vidas, Señor, y tú también tienes el control de lo que acontece en la humanidad. Ayúdanos, Señor, siempre a recordar cómo tú actuaste en la vida de este gran personaje. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones sabias, a obedecerte, a obedecer tu llamado, si acaso hemos sido llamados para algo, eh, a escoger tus caminos por encima del camino humano y a comprender que a veces tus caminos, tú obras por senderos misteriosos y a veces en tu camino tenemos que perder para poder ganar. Señor, te pido una bendición muy especial por estas personas que han perdido familiares en esta inundación que ha habido en San Antonio, Señor, o cerca de San Antonio. Las personas que han desaparecido, Señor, que puedan ser encontradas, que tú le des también consuelo, Señor, le des fortaleza a las personas que están trabajando eh, o sea, como auxiliadores en esta emergencia.
y así también tantas tragedias que han pasado en el mundo, que tú seas con cada una de las personas involucradas y que tú nos des a todos paz en medio de la tormenta. Gracias por tus bendiciones y gracias por tu cuidado. Dando una semana feliz. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Vaya hasta la próxima semana si Dios así lo permite.